Les bendiga, mis amados hermanos, amigos y familia en general que nos ven a través de esta plataforma de Avivamiento Global y de las redes sociales. Una vez más queremos compartir una porción de la palabra que será de mucha bendición para su vida, su familia, su ministerio. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que la palabra dice en el Evangelio de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Hablando el apóstol a través de esta preciosa escritura acerca de la apariencia y cómo nosotros negamos la verdad de la palabra. Es importante entender que hoy, como en muchos tiempos anterior, mucha gente se fija en el envase. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Dios realmente no le interesa mucho lo que haya en el envase, sino el contenido del mismo. Yo quiero darte esta palabra de parte de Dios y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Comprendemos que una palabra puede decir muchos idiomas, pero realmente no siempre comunica lo mismo en el espíritu. Muchos hoy dominan el lenguaje de la palabra, tienen facilidad, agilidad, tienen mucho conocimiento acerca de lo que la escritura enseña, pero como dice la palabra en el texto que estábamos citando, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Entonces, como punto número uno, vamos a explicarlo de esta manera. Dios siempre ha mirado el contenido y no el envase. Veamos lo que dice el libro de Samuel en el capítulo 16, versículo 7. Dice, el hombre mira lo que está dentro o delante de sus ojos, pero Jehová mira el contenido. Tenemos un ejemplo claro en la vida de el rey David. Cuando fue ungido, o Dios mandó al profeta a buscar a su ungido, llegó primeramente a ver a sus hermanos. Y miramos que los hermanos tenían apariencia por el envase. ¿Por qué puedo decir? Ellos habían sido preparados para la guerra, tenían armadura, eran diestros a la espada, a muchas cosas que sirven en una guerra espiritual, pero realmente no estaban capacitados para enfrentar a un gigante porque su corazón estaba lleno de frutos que no daban la talla para que fueran escogidos por el Señor. Recalcamos lo que estábamos explicando anteriormente, que Dios siempre ha mirado el contenido, ¿verdad? No el envase. Hablábamos del ejemplo de David versus sus hermanos. Sus hermanos tenían una apariencia externa, estaban preparados, eran parte del ejército de guerra, sabían usar la espada, estaban vestidos de armadura, pero el problema estaba en su corazón. El contenido no era coherente con el envase, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces Dios rechazó este tipo de envase y escogió el contenido correcto. Como punto número 2, podemos observar que el problema del pueblo es que muchas veces mira el envase y no ve el contenido. Isaías 29, en el versículo 13, la palabra del Señor nos refleja que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto explica claramente cómo muchos hombres predican la palabra del Señor con veracidad, con exactitud, pero su corazón está apartado del Señor. El mismo Caín se presentaba delante de Dios con un sacrificio agradable, me imagino que con palabras bonitas, palabras halagadoras delante de Dios, pero el problema era su corazón. Y cuando nos presentamos delante de Dios o predicamos o exponemos su palabra, pero tenemos un corazón contaminado por la maldad, no somos aceptables por los frutos que estamos dando. Notemos aquí que el pueblo sí honra de labios al Señor, hay un lenguaje correcto, hay una expresión correcta, hay una cultura espiritual correcta, pero sin contenido verdadero. ¿Qué es lo que había en el corazón? Había maldad. Y eso es lo que está pasando hoy. Actualmente mucha gente está predicando a través de muchas plataformas, a través en las calles, en los escenarios, pero el problema se manifiesta en su corazón. Mateo 23, 27 registra que aún en el tiempo de Jesús la cultura de los escribas y fariseos era correcta, estaban llenos de letras, estaban llenos de conocimiento, pero su envase prácticamente representaba
el conocimiento, pero por dentro estaban vacíos de lo que Dios realmente buscaba en ellos. Y Jesús confrontó esto directamente, les dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera se miran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Qué es lo que hace el corazón malo o el corazón con frutos malos? Daña a otros a través de lo que se manifiesta en la actitud. ¿Qué es lo que pasaba con esta élite? Ellos vestían bien, hablaban bien, enseñaban bien, pero no tenían vida. O sea, no era recalco coherente lo que hablaban con lo que hacían. Esto es una clave en cuanto a la asignación que hemos recibido de Dios. Un buen envase puede engañar a los hombres, pero nunca puede engañar a Dios. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Y como punto número 4 podemos hablar que cuando el contenido es real, el envase se alinea a los propósitos de Dios. El libro de Hechos, en su capítulo 4, versículo 13, registra la vida de Pedro y Juan, ¿verdad? Que la gente se admiraba porque eran hombres sin letra, eran del vulgo, sin preparación académica, pero el resultado fue la autoridad y el poder que emanaba de la vida que habían aprendido de Jesús. Además, la gente decía: no son estos los que caminaban con Jesús, ¿verdad? El resultado era el poder y la transformación que fluía a través del testimonio de Cristo en sus vidas. Recalcamos que el pueblo decía a través del testimonio que los reconocían que ellos habían estado con Jesús. Yo creo, amados, que toda persona que conoce a Cristo o ha estado con Él o tiene comunión con Él es una persona muy diferente. Camina en autoridad, camina en testimonio, camina en propósito. Como punto número 5 podemos entender que el lenguaje no sustituye la transformación. Podemos hablar bien, podemos estar llenos de letras, pero si no hay una transformación en nuestra vida, entonces somos como címbalo que retiñe, ¿verdad? Dice la palabra. Podemos saber predicar, podemos saber enseñar, podemos saber expresarnos, pero como dice 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y el poder es representar la autoridad a través de un buen testimonio. Hablando, amados hermanos, que el envase solo puede servir como publicidad. Muchas veces nosotros hacemos publicidad, hacemos alarde de lo que sabemos y lo que hemos aprendido, pero no de lo que vivimos. Y realmente lo que agrada a Dios es una vida alineada con esos principios y valores de reino. Entonces, tu carácter habla, tu conducta predica y tus frutos anuncian. Es difícil que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios si estamos viviendo una vida desalineada con lo que realmente enseñamos. Mateo 7:16 dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Dios no dice por lo que ellos aparentan, dice por lo que ellos manifiestan. Y la palabra dice que manifiestas son las obras del Espíritu, que son amor, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Pero también dice que son manifiestas las obras de la carne. Esto es lo que puede haber dentro de un envase que simplemente muestra la apariencia de lo que no hay dentro. Y dice que los frutos de la carne son pleitos, celos, envidias, enemistades, disensiones, herejías, fornicaciones, adulterios, borracheras. Y es más, dice la palabra, como lo he dicho ya, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vamos a ver un ejemplo claro de gente que puede caminar inclusive con Jesús. Vamos a ver el ejemplo de Judas. Judas era un apóstol que predicaba el evangelio, era un discípulo de Cristo, ¿verdad? Pero su contenido era la corrupción. Había avaricia en su corazón. Y la palabra dice que también ningún avaro, que es idólatra, tiene parte y herencia en el reino de Dios. Tenemos otro ejemplo claro de la vida de Sansón, ¿verdad? Era un hombre con un contenido, pero la corrupción de su inmoralidad lo llevó a la separación del propósito de Dios en el momento preciso, ¿verdad? Él tenía unción, tenía poder, pero su contenido no sostenía su llamado. Y aunque se cumplió el propósito en él no pudo tener comunión con Dios por mucho tiempo. Diferente resultado de José, ¿verdad? Un hombre que pasó bajo proceso, fue probado, su contenido fue formado y el resultado fue que este varón gobernó una nación.
Y para terminar, podemos decir que el peligro de este tiempo es que estamos viendo en una generación donde se perfecciona el envase, se ignora el contenido, ¿verdad? Y se ve que a través de redes, plataformas, se anuncia la imagen de algo que realmente no es, y la gente no está viendo los frutos que dan aquellas personas que están dirigiendo la iglesia en general. Dice el Evangelio de Juan 4:23, pero Dios sigue buscando verdaderos adoradores, y estos es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Como conclusión, amados hermanos, podemos decir que hay que limpiar el envase y también lo de adentro. Jesús le dijo: hipócritas, porque no limpian lo de afuera y también lo de adentro. O hacéis del árbol bueno y sus frutos buenos, o hacéis del árbol malo y sus frutos malos. Pero a veces no podemos decir que somos buenos si nuestras acciones están mostrando lo contrario. El contenido sostiene el llamado, el contenido revela a Cristo y el contenido transforma las naciones. Así que no se trata de cómo hablamos, amados, sino lo que nosotros portamos. No se trata de qué aparentamos, sino de lo que es o somos en lo secreto. Así que Dios les bendiga una vez más. Les amamos en Cristo. Estamos orando por la transformación primeramente de nuestras vidas, la familia, para que podamos ser luz a los que están afuera. Así que Dios les bendiga y seguimos compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.